Programa Consulta a tu médico. Yo soy la doctora Yunuen Guía del Colegio Médico de Salamanca y el día de hoy pues tenemos aquí al doctor Jorge Núñez López, quien es médico especialista en medicina integrada, también que pertenece al Colegio Médico y va a estar platicando con nosotros un tema súper interesante para todos nuestros radioescuchas porque sabemos que cerca de ustedes o ustedes van a necesitar estos consejos. El tema es autocuidado en pacientes con diabetes, el pan de cada día de estos pacientes. Y doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente y platicar sobre este tema que pues es de su dominio, principalmente por su especialidad, y que va a ser de mucha utilidad para toda nuestra gente aquí en Salamanca. Así es, pues un gusto en saludarlos. Créanme que, como dice la doctora, esto es algo tan común, algo tan importante, y pues lo podemos ver con las cifras de la prevalencia de diabetes, doctora. Estamos hablando de que, de acuerdo a los últimos estudios realizados aquí en México por la Encuesta Nacional de Salud, prácticamente 10 personas de cada 100 o aproximadamente 15 personas, entre 10 y 15 personas de cada 100 tienen diabetes. Entonces, estamos hablando que un gran porcentaje de nuestra población está enferma y muchos de ellos no saben que están enfermas. Entonces, pues es muy importante saber que pueden tener alguna enfermedad. Ahora, pues ya saben que están enfermos, hay que ver cómo cuidarse, eso es lo más importante. Bueno, este tema es sobre todo por la conmemoración que vamos a tener ahora el 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes. Y que entonces este tema pues para eso es, para todos nuestros pacientes. Como dice el doctor, hay muchísimos pacientes en cada centro de salud. Tenemos un grupo de pacientes que en especial van a su control cada 2 meses, cada mes, dependiendo de cómo están controlados, que se realizan muchos estudios, que están al pendiente en nutrición, en odontología, y que si tienen alguna complicación, bueno, la referencia a un segundo nivel con un médico internista. Y son muchos, y todo este mecanismo es para que los pacientes no presenten complicaciones. Y bueno, el día de hoy, doctor, quiero platicar con usted sobre este tema, pero lo quiero abordar desde el punto de vista como un paciente. Yo quiero comentarle algunos de los dudas, miedos que normalmente nosotros en consulta escuchamos de nuestros pacientes y que usted los pueda ir resolviendo o platicándonos científicamente por qué pasa, qué debemos de hacer, por qué lo debemos de hacer, y que nuestros radioescuchas estén más convencidos, que lo vean desde el punto de vista médico, las recomendaciones reales, las recomendaciones que realmente van a mejorar su salud. Entonces, pues vamos a Así iniciar, es. doctor. Algunos hay muchos consejos de las vecinas, de las mamás, de las amigas, que nos dicen que hay ciertas cosas que nos van a ayudar a un paciente diabético. Y una de lo primero y de lo que hasta nosotros como médicos lo recomendamos es el ejercicio puede ayudar a controlar la glucosa y también es buena para el corazón. Eso, ¿cómo es como impacta o cómo es como le sirve en educación para diabetes? Así es, y bueno, quiero iniciar esta charla recalcando lo que usted menciona, doctora. Los médicos también lo recomiendan, pero yo quiero que nuestros radioescuchas y las personas que por ahí tienen diabetes lo vean más bien como que el médico les indica un ejercicio. Y por ejemplo, más al ratito vamos a platicar sobre dieta. También son tratamientos que se indican, así como el medicamento. De hecho, lo que es dieta y ejercicio, pues es el principal tratamiento que se le puede ofertar a un diabético. Además de eso, pues se le podrá ofertar algunos medicamentos para que también se controle mucho mejor su azúcar. Pero bueno, pues en el caso del ejercicio, esto es algo de vital importancia en ellos. Lo importante es que sepan qué tipo de ejercicio es lo que pueden hacer. Ahora va a depender mucho, como nosotros como médicos, es qué persona es a la que le estamos indicando el ejercicio. No es lo mismo una persona joven de 20, 20 y tantos años que acaba de ser diagnosticada con diabetes,
o un anciano, bueno, una persona mayor de 60 y tantos años que también acaba de ser diagnosticada con diabetes. No le podemos indicar el mismo tipo de ejercicio. Así es. Eh, por eso cuando los pacientes llegan con nosotros como médicos y nos dicen, oiga doctora, ¿y puedo correr? Oiga doctora, ¿y puedo nadar? ¿Puedo ir en bicicleta? Créanme que no es una recomendación a la ligera. Tenemos que tomar como médicos muchísimas variables, desde las variables sociales de si existe una alberca o no existe una alberca en nuestra comunidad, en nuestra área, o qué peso tiene esa persona o cuánta glucosa trae en sangre en ese momento esa persona, como para darle una recomendación en ejercicio a un paciente. Casi a todos les decimos, puedes salir a caminar, puedes salir un ratito a andar caminando en sus cuadras, media hora, pero la realidad es que, como dice el doctor, hay una prescripción, o sea, te van a decir qué ejercicio, por cuánto tiempo y cuántas veces a la semana lo vas a hacer para que no te afecte en la glucosa, no te afecte en las rodillas por el peso, etcétera. Así es, aquí lo importante a todos nuestros radioescuchas es que sepan que el ejercicio es algo que todas las personas deberíamos de hacer, y con más razón alguna persona que tenga alguna enfermedad metabólica como lo es la diabetes. Ahora, mucha gente lo que dice, doctora, es, pues yo todo el tiempo me dedico a estar haciendo mis quehaceres, mi trabajo, yo me canso, o sea, ¿qué más ejercicio quieren que haga? Y ahora, es muy diferente hacer una actividad física a un movimiento o a un tipo de actividad X. El ejercicio lo que involucra es que se empiezan a activar en nuestros músculos, en todo nuestro cuerpo, ciertas vías del metabolismo. O sea, se empieza a quemar más azúcar, se empieza a quemar más grasa, se aprovecha mucho mejor el azúcar que está en nuestra sangre, y eso va a hacer a que sea mucho más fácil el controlar nuestro ejercicio. Ahora, con el paso del tiempo, doctora, pues nuestros músculos empiezan a crecer por esa condición física que empiezan a adquirir, y cuando tienen más tamaño el músculo empieza a consumir más azúcar. Eso nos quiere decir que entonces también vamos a requerir menos medicamento para controlar el azúcar en el caso de los diabéticos, porque el mismo músculo pues está requiriendo, que está, digamos, controlando la cantidad de azúcar que está en nuestra sangre. Así es. Eh, no, es muy importante para nuestros pacientes eh, que cuando nos dicen que debemos de estar en el ejercicio y que debemos de cuidarnos, no es hacerlo a la ligera. Muchos pacientitos están descontrolados, traen 300, 400 de glucosa y de repente dicen, ah, yo me voy a salir a hacer ejercicio porque como estoy tan alto del azúcar para que se me baje. Bueno, no siempre es recomendable hacer el ejercicio. Bajo cierta cantidad de glucosa en sangre no es recomendable. Entonces, por eso los médicos les modificamos medicamentos, les modificamos el ejercicio. Hay veces que traen 300, 400, sabe que usted ahorita no es lo indicado hacer ejercicio, hay que controlarle un poquito más esa glucosa. O lo mismo, si se está bajando mucho la glucosa y lo mando a hacer ejercicio, pues se me va a desmayar a medio camino porque no está en las condiciones óptimas para hacer los ejercicios. Así es, de hecho, bueno, vamos adelantándonos un poco en cuanto también lo que es la alimentación. La alimentación y ejercicio van a la mano en un paciente diabético. Y entonces, cuando el paciente a lo mejor muchas veces lo que tiene la idea de cuando va a una consulta es, y me dijeron que soy diabético, entonces me van a dar un tratamiento, me van a dar pastillas. Entonces ellos ya traen esa idea. Inicialmente el médico lo que debe de reforzar es esa parte de la actividad física y la dieta. Ahora, pues ya de acuerdo a cada capacidad de nuestro cuerpo, pues se le podrá indicar alguna actividad física y una dieta especial. De hecho, hay muchas veces, doctora, que se le empieza a dar algún tratamiento con medicamentos a los pacientes diabéticos porque a veces pues no tienen un buen apego al ejercicio y a la dieta. Se empieza a controlar su azúcar y todo esto. Con el paso del tiempo, cuando empiezan a tener mejor adherencia a hacer un ejercicio y a tener una dieta mejor, su cuerpo se empieza a cuidar o a controlar mucho más fácil.
y ahora empiezan a tener presencia de síntomas que se les empieza a bajar el azúcar, porque pues ahora con el medicamento más una dieta y un ejercicio adecuado, empieza a hacerse una función más de la que debería de ser. Entonces ahí es cuando el médico va a ajustar el tratamiento. Créanme que hay muchos pacientes diabéticos que con el paso del tiempo se les puede ir retirando el medicamento porque con la pura dieta y el ejercicio adecuado es suficiente para que puedan tener un azúcar controlada. Bueno, pues aquí vamos a platicar un poquito más sobre todos esos autocuidados que deba de tener la persona con diabetes, porque esa es como la base. El hecho de que el paciente sepa qué ejercicio tiene que hacer, qué alimentación tiene que tener, qué cuidados en la higiene, qué cuidados en sus pies, qué cuidados en la piel, son elementales. Muchas veces los médicos damos por hecho que el paciente pues ya lo escuchó o a otro médico ya también le tocó y le dio las recomendaciones, pero la realidad es de que es un sinfín de recomendaciones lo que debemos estar trabajando con el paciente con diabetes. Como ahorita dice el doctor, pormenores del ejercicio, pormenores de la alimentación, pero a mí me gustaría, doctor, que nos platicara un poquito de los cuidados en la piel y sobre todo pues en los pies de los pacientes diabéticos. Así es. Bueno, todo paciente diabético, desde que se le da un diagnóstico, debe de tener un cuidado, digamos, más pues cuidadoso de todas partes de su cuerpo. Ahora, es muy sabido de que en algunos pacientes que no se cuidan y con el paso del tiempo, pues pueden tener complicaciones en algún miembro, más que nada en los pies, que inclusive puede llegar a amputaciones. Pero bueno, ahora aquí lo importante con que ustedes sepan es por qué llegó a esa complicación tan grave. Muchas veces son situaciones que tenemos a la mano como autocuidado y podemos evitar problemas en un futuro. Número uno, la piel de toda persona pues debe de estar bien hidratada. Eh, en el caso de los pacientes diabéticos y cuando no se han controlado correctamente por algún tiempo, esa piel se empieza a hacer un poco más seca, hay menos humedad, menos secreción en lo que es en la piel. Por eso es importante que todos los días, si es posible, se pusieran algún tipo de crema. ¿De qué tipo de crema? La que ustedes puedan conseguir. No hay necesidad de que sea algo especial. Lo importante es que esta crema haga que se hidrate, que tenga una adecuada capita de grasa a lo que es la piel y pues se eviten las cicatrices o las heridas por resequedad, que esas son las que inicialmente pueden presentarse en los pacientes y volverse a infectar o a complicarse y derivar en un problema mucho más grande. Ahora, también, doctora, los pacientes diabéticos con el paso del tiempo, muchos de ellos al no cuidarse empiezan a tener problemas de sensibilidad. De repente ya no sienten correctamente. Si uno les toca a la piel, no perciben ese tocamiento y eso puede ser muy impactante en muchas personas. Imaginemos a una persona que ya tiene ese problema y que se le metió una piedrita en el zapato, esa piedrita no la va a percibir. Nosotros cuando se nos mete luego luego sentimos que algo traemos y ya ni podemos caminar. Pero hay muchos pacientes diabéticos que traen piedritas, traen boronas en los pies, traen algo, una costura de algún zapato y que no lo sienten. Y eso pues con el paso del tiempo les empieza a producir lesiones que lo malo pues que es que en algunas ocasiones se pueden infectar y pueden presentar problemas más graves. Entonces, repasando, pues lo importante es mantener bien hidratada la piel y revisar que constantemente que no vaya a haber lesiones en la piel de los pies. Así es, muchísimas veces pues nos han dicho y que si ocupan calcetines para diabético, que si se compran alguna crema a veces son cremas muy caras porque dicen que son especialmente para diabéticos, eh, o se quieren poner algunos zapatos igual especiales. Entonces, todo eso, doctor, ¿en qué recomendaciones en sí les podría dar? Porque muchos sí están interesados en conseguir muchas de las prendas que llegan a tener comercialmente las tiendas para personas diabéticas. Así es, bueno. Bueno, vamos a considerar que en nuestros radioescuchas va a haber pacientes diabéticos que se acaban de diagnosticar.
Para ellos hay que sumarle las recomendaciones previas de cuidar constantemente sus pies y al tener un control adecuado de su azúcar, seguramente sus pies van a estar muy bien por el resto de su vida. También va a haber radioescuchas que tengan ya diabetes de muchos años y a lo mejor algunos de ellos no se han cuidado correctamente. Y bueno, ya tengan ese problema de neurosensibilidad y tal vez bueno, ya el médico le ha de haber dicho, usted tiene algún problema en sus pies, ya tiene su sensibilidad alterada. Ahí sí es cuando ya pueden actuar como dice la doctora. Lo recomendable es buscar ropa y calzado que no sea apretado o que vaya a tener costuras. ¿Por qué? Pues por lo mismo que les decía, que no, es muchas veces el paciente no se va a dar cuenta, inclusive que el calcetín tenga que se remoline una parte de él, inclusive que eso esté molestando con el estar caminando. Entonces sí hay unos calcetines que son adecuados solamente para diabéticos, están diseñados que no aprietan de forma fuerte y están hechos sin costuras. Entonces, pues si es posible adquirirlos, si usted ya tiene un problema de sensibilidad en los pies, adelante. También hay algún tipo de calzado que está hecho de forma con una piel muy suave, también tratando de evitar las costuras, y eso va a evitar que si ya tiene sensibilidad alterada, pues vaya a lesionarle sus pies. Muy bien. Bueno, y aquí tenemos un mensaje de Antonio Gallegos, que siempre está al pendiente de nuestro programa, y nos dice que pudiéramos comentar lo grave que puede ser consumir en exceso aquello que nos lleva a tener la diabetes. Entonces, doctor. Así es, bueno, Gallego, Antonio, muchas gracias por estar presente en nuestro programa. Y sí, más que nada va encaminado a lo que él comenta. Todos nosotros nacemos con un páncreas. Esa es la forma en como lo hay que verlo. Todos tenemos un páncreas que tiene una capacidad de insulina para metabolizar nuestra comida. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces comemos mucho, pues nuestro páncreas tiene que trabajar mucho más. Entonces, el exceso de alimentos, y con más razón que sean ricos en calorías, ya sea por azúcares o por grasas, pues va a hacer que nuestro páncreas trabaje de forma más exagerada de lo normal. Y en algún momento, pues nuestro páncreas se va a cansar y ya no va a producir la insulina que debería de cuidarnos para que se metabolice de forma correcta nuestra comida. Entonces, pues aquí hay que tener una dieta balanceada, completa, adecuada, pero principalmente hay que cuidarnos mucho con esos alimentos que son ricos en calorías, con azúcares o con grasas. Así es, y bueno, como dice Antonio, si eso, el comer todo eso nos llevó a tener un páncreas ya cansado, desgastado y que tengamos ahora diabetes, bueno, ¿por qué lo vamos a seguir haciendo sufrir? Ahora, con más razón, debemos de evitar con toda intención esos alimentos ricos en calorías y en azúcares y en carbohidratos. Bueno, vamos a ir una pequeñísima pausa, doctor, para que nuestros radioescuchas descansen tantito, vayan y tomen un poquito de agua y nos vuelvan a estar escuchando aquí en Radio Esperanza 96.1 FM. Recuerden, número de cabina, por si tienen dudas, preguntas, comentarios, ustedes que son con pacientes que tienen diabetes o que tienen familiares con diabetes, bueno, llámenos al 464-690-9601. También nos pueden escribir por WhatsApp 464-652-5000 y estén muy al pendiente. Ahorita estamos en Facebook, que nos pueden estar también viendo y haciéndonos preguntas aquí por el chat para que nosotros estemos al pendiente de respondérselas. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos. Y bueno, para nuestros amigos aquí de Facebook, que nos están escuchando y que toman en cuenta estas recomendaciones, bueno, estamos platicando de los hábitos de autocuidado que deben de tener las personas con diabetes. Ya nos dijo el doctor, de cada 100 personas, entre 10 y 15 personas son con diabetes. Viven con la enfermedad y tienen que lidiar con ella todos los días. Entonces, nosotros como pacientes que seamos diabéticos, debemos de tener ciertos cuidados. Y el doctor ahorita nos platicó en cuanto a el ejercicio, nos platicó, hemos estado platicando sobre la alimentación, estamos platicando sobre los cuidados de la piel que debe tener un paciente diabético. Entonces, doctor, sabemos que este es un tema amplio, es un tema
que todos llegamos en algún momento y volteamos y decimos, a ver, levante la mano quien tiene a su alrededor un papá, una mamá, un hermano, un familiar, un tío con diabetes. Y resulta que todos tenemos, o casi todos. Así es, bueno, y a mí me gusta siempre verlo para la población general, de que las recomendaciones del autocuidado, tanto de dieta, ejercicio y otras consideraciones para un paciente diabético, prácticamente las podemos pues pasar a lo que es la población en general, porque pues estos cuidados nos van a ayudar a que también no lleguemos a ser enfermos diabéticos o algunas otras enfermedades metabólicas. Eh, es muy importante mantenerlo cuidado con hábitos sencillos en cuanto a dieta, ejercicio, que toda la población lo puede acercar. Y pues hemos tratado ahorita una pequeña parte de dieta, creo que ahorita podemos ampliar un poco más en cuanto a recomendaciones que pueden hacer las personas en su casa, ya sea que sean diabéticos o que no sean diabéticos, como les insisto, pues esto les puede ayudar. Sí me gustaría, doctor, mucho, pues enfocar mucho las recomendaciones para los pacientes que ya tienen diabetes. Ya hemos platicado mucho sobre la prevención, pero yo creo que hay que dedicarle el tiempo a los que ya tienen la enfermedad, a los que ya están lidiando con ella. Bueno, pues regresamos aquí al programa Consulta a tu médico. Para todos nuestros radioescuchas, estamos platicando sobre los hábitos de autocuidado que deben de tener los pacientes con diabetes. Entonces, vamos a seguir platicando con el doctor de, de esta forma de vida que ahora tienen que tener los pacientes que ya tienen diabetes. Los pacientes que su médico, o a lo mejor un día fueron al centro de salud, les hicieron una prueba que se llama una detección integral de salud y resulta que les dicen, ¿sabe qué? Usted su glucosa está saliendo fuera de lo normal. Fuera de lo normal es que le salió un mayor a 100 la glucosa, o mayor y no ha comido nada, está en ayunas. Entonces, ¿sabes qué? Te tienes que hacer una prueba a nivel central, una prueba en ayunas, de sangre. Vas a la prueba en ayunas, te toman la muestra y te dicen, saliste más de 126. Regresas con tu médico y tu médico te dice, ¿sabes qué? Tienes un diagnóstico de diabetes. Entonces, en ese momento, a muchos pacientes, pues se les viene el mundo encima porque no saben cómo van a tener que afrontar esta enfermedad. Para muchos, pues tienen el recuerdo de algún familiar que le fue muy mal después de haberles dado el diagnóstico. Muchos pacientes nos dicen, es que ya me voy a morir porque eso le pasó a mi amiga, le pasó a mi abuelita, le pasó a alguien, a algún familiar cercano. Entonces ya van con el temor de decir, me van a decir que yo ahora soy diabético. Y entonces uno como médico pues lo tiene que afrontar, tiene que darles la noticia, pero también tiene que darles la tranquilidad de decirles que si siguen las recomendaciones de cuidados, de autocuidados en su hogar y de las recomendaciones que le vamos a dar como médicos, pueden lograr tener una llevadera forma de tratar la enfermedad, que vamos a enseñarlos a convivir de diario con ella y a lograr vencerla, a lograr controlarla. Y eso les va a dar mucha seguridad al paciente y vas a ver que ya no es como antes, que antes decían, no, es que eres diabético y ya a los 5 años te vas a morir, a los 10 años te vas a morir, no. Y ya vas a vivir con ella hasta 40, 50 años si tú quieres y te cuidas. Entonces, vamos a tenerte que enseñar cómo vas a vivir 50 años con esa enfermedad que te acabamos de diagnosticar. Y creo que para eso es lo que el doctor Jorge nos está dando todas estas recomendaciones y todas esas indicaciones médicas para que ustedes estén controlados. Y doctor, pues nos comentaba ahorita en el transcurso de la sección que quería platicar con nosotros sobre las recomendaciones en la alimentación, que creo que es
lo esencial para muchos pacientes, porque pues ahí es donde vienen todos esos mitos de tengo que dejar de comer naranjas, mangos, melones. Bueno, nos dan toda una lista de frutas, nos dan una lista de cientos de cosas, pero queremos escuchar de usted la recomendación de la alimentación. Así es, bueno, el impacto, el shock a la hora de decirle a la paciente que es diabético es muy grande. Y claro que ellos llegan con una idea de que es diabético, ¿no? O sea, ya traen la idea de que tienen que dejar de comer o no van a poder comer ciertas cosas y otras situaciones. En cuanto a la alimentación, es algo muy importante. Ustedes van a poder seguir consumiendo la gran variedad de alimentos que existen. Aquí lo importante es educar al paciente para saber qué tipo de alimentos y que en qué cantidades de alimentos. Antes de pasar a eso, también hay algo muy importante, la frecuencia del consumo de alimentos. Muchos pacientes tienen muchos malos hábitos de comida y a lo mejor son de los que nada más comen una vez al día o comen en la mañana y luego no comen nada durante toda la tarde y hasta en la noche y consumen mucho. En el paciente diabético es muy importante que hagan sus tres comidas fuertes, en este caso desayuno, comida, cena, y se les recomienda mucho que hagan colaciones intermedias, un almuerzo y una colación vespertina. Entonces lo ideal es que no tengamos a nuestro cuerpo por más de 4 horas sin consumir algún alimento, porque esto, uno, va a alterar nuestros niveles de azúcar. Dos, si tenemos algún tratamiento con insulina o con medicamentos, pues puede haber más riesgo de hipoglucemia. Y tres, vamos a provocar mayor riesgo de que haya atracones por el hambre excesiva que se puede estar generando. Entonces, eso es muy importante para todos los que nos escuchan. Ahora, pues nosotros si tenemos grandes grupos de alimentos, lo que son frutas, verduras, alimentos de origen animal, cereales. Entonces, de todo esto vamos a poder consumir. Ahora, lo importante es, vamos a agarrar de todos estos grupos de alimentos un ejemplo de cada cosa y vamos a poder consumir de todo. Lo importante es que sea variado. Mucha gente, por ejemplo, nada más consume un gran plato de arroz con un taco de carne. Y eso lo que estamos haciendo es que hay un gran exceso de energía por los cereales y no estamos ingresando los alimentos de fruta, de verdura. Entonces debemos de consumir con todos este tipo de alimento. Ahora deben de ser porciones pequeñas. De forma general, yo siempre les he recomendado a nuestros pacientes imagínense un plato de tamaño mediano. En este plato ustedes van a poder incluir los alimentos que puedan tener acceso a ellos, tanto de frutas, tanto de verduras, cereales y de carne, pero todo debe de caber en este mismo platito. Entonces, no es de que me voy a comer un plato nada más de arroz, un plato nada más de frijoles, un plato nada más de verdura. Entonces debemos incluir que prácticamente las porciones sean más pequeñas y que podamos incluir de todos los grupos de alimentos. Sí, bueno, ya también hemos platicado en algún momento de algo, había una forma muy sencilla y muy práctica de ver un plato que se llama el plato del bien comer. Y en pocas palabras, nos presentaban una imagen donde dividían al plato en tres partes. Uno era la mitad. Y entonces la mitad de arriba era de llenarla de frutas y verduras. Y luego la mitad de abajo la dividían en una mitad, que era una parte era cereales y otra parte era leguminosas y origen animal. Así más o menos debemos de calcular esas proporciones. Como dice el doctor, a veces estamos bien acostumbrados a preparar un platillo y vemos que le echan o pasta o arroz y como que eso es la parte grandota, cuando ese debería de ser la parte de un cuartito. Un cuartito. Y en cambio, que la parte grandota se vea que es, no sé, alguna ensalada, alguna cosa que lleve verduras, que lleve o algún tipo de frutas, pero no se vale que sea la parte grandota donde va el arroz. O también es donde va la carne, porque también cuando uno va a una fiesta y nos dan un plato, vemos mucho arroz o mucha sopa y la otra pedazo de la carne, pero nunca vemos dónde está la verdura. Y eso es lo que nos debemos de enseñar todos. Pero como dice el doctor, en especial las personas con diabetes,
pues tienen que cuidar mucho esas raciones de comida y de la ración, el tamaño del plato. Ya no hay que agarrar uno de esos platos grandototes, no. Hay que agarrar de los platos un poquito que son más pequeños y en ese medir nuestras porciones que como dice el doctor, si las hacemos las 3 comidas al día, no vamos a tener tanta hambre como para comernos un platote. Vamos a tener esas raciones más pequeñas, las vamos a comer, las vamos a digerir, la cantidad de azúcar que entra en el cuerpo en ese momento va a ser más pequeñita, la pueden digerir y así sucesivamente y no querernos comer, como dice el doctor, de repente no desayunamos, pero a la hora que comemos es un plato, ¿no? Porque tengo tanta hambre de que no cene bien, de que no he desayunado y pues me quiero comer en ese rato todo el azúcar y los carbohidratos y las calorías de todo el día. Así es, y bueno, un punto importante cuando incluimos verduras y frutas es que estos incluyen algo que se llama fibra. La fibra es algo que necesitamos siempre en nuestro organismo, en nuestra dieta, y esto nos va a ayudar también a que tengamos más saciedad. Porque a la hora de que escuchan esto, los pacientes nos dicen, pero no me voy a llenar, me voy a sentir bien vacío. Bueno, uno es la estrategia de estar comiendo más frecuentemente. Y dos, a la hora de que incluyan las verduras y las frutas, ustedes se van a llenar más fácil, van a tener una saciedad más pronta por la fibra que incluyen las verduras y las frutas. Otra cosa que quisiera recalcar en cuanto a la alimentación, es muy recomendable entre la gente que los licuados para mejorar lo que son las diabetes. Y dicen, es que yo las verduras me las como en unos licuados y eso me ayuda mucho a bajar el azúcar. No les niego que eso les trae muchos nutrientes en cuanto a para su alimentación y les va a traer beneficios, pero ustedes están haciendo una actividad que no les beneficia en la alimentación. Me refiero a que si ustedes consumen las verduras y las frutas licuadas, están moliendo lo que les decía que es la fibra. Esa fibra pues ya no va a tener el efecto beneficioso en el intestino, se va a absorber mucho más fácil toda el azúcar o las grasas que vengan en la alimentación, provocando que en el paciente diabético su azúcar suba mucho más rápido. En cambio, si la verdura y la fruta ustedes las consumen a mordidas, masticándolas, esa fibra va a entrar, digamos que de forma entera a su organismo y va a apoyar a que el azúcar se vaya subiendo, se vaya absorbiendo poco a poco y no van a tener esos picos de elevación de glucosa en su sangre que pues son los que les pueden perjudicar a un paciente diabético. Y bueno, yo creo que ahí es donde entra la aclaración, doctor, que no es de que esté contraindicado comer naranja, porque mucha gente dice, es que no puedo comer naranjas porque me hacen daño. Pero lo que te estamos diciendo es, no te tomes el jugo de la naranja nada más, cómete la naranja completa que lleva Así toda es. la fibra, que tiene cantidad menor en azúcar, pero que tiene fibra porque todo el gabacito de la naranja te va a ayudar a mejorar tu digestión y a que no absorbas tanta grasa o tanta azúcar y eso te va a beneficiar. Entonces no es quitarte que la fruta de la naranja no puedes comer, sino cómetela completa. Que quiero una manzana, cómetela, pero cómetela completa, con todo y la cáscara, porque eso es la fibra y eso es lo que te va a ayudar a que no se te suba de más el azúcar. O lo mismo hasta el nopal. ¿Cuántas veces? Pero me voy a hacer un licuadito de nopal. Pues cómete el nopal. Tienes que comerte la fibra entera, no ya licuada, que ya no tiene la misma capacidad de absorción de la grasa y del azúcar. Así es, y como resumen, pues en estas situaciones ustedes van a poder consumir de todos los tipos de alimento, eh, dejando a un lado los alimentos procesados que tienen altos contenidos de azúcares o de grasas, inclusive de sal, pero la alimentación preparada en casa con los grupos de alimentos que hemos mencionado, ustedes las pueden consumir todos. No habrá alguna limitación prácticamente de comer nada. Y como les digo, más que nada es las cantidades que ustedes vayan a comer. Y como un tip de lo que mencionaba la doctora, entre más gabazo tenga la fruta, pues va a ser más beneficioso para usted el consumir esa fruta de forma entera. A diferencia que la muelan o que nada más estén consumiendo el puro jugo de esa fruta. Así es, muy importante porque sí tenemos muchos pacientes, y es que me dijeron que esto no y que esto tampoco y que esto tampoco, y lo que vemos es que no es de que no lo debas de consumir, sino de cómo lo vas a consumir también, con qué lo vas a acompañar.
Y como dice el doctor, recomendarles pues evitar lo más que se pueda los embutidos, que son las salchichas, el jamón y todo ese tipo de salami, queso de puerco, evitar lo más que se pueda. No es que esté contraindicado, pero eso se debe de comer con mucha moderación. Hay que recordar que son ricos en sodio, ricos en otros tipos de cosas que nos pueden dañar el cuerpo. También todos los enlatados, todo el tipo de panquecitos, panecitos y todo lo que nos venden a veces ya procesado en bolsitas, hay que tener cuidado con ellos. No es de que esté contraindicado, digan, no, ni lo pruebas porque te vas a morir. Claro que no, pero también, pues, saber la cantidad, un pedacito, media porcioncita. Por eso luego ya existen hasta ya raciones muy pequeñitas, hasta para los niños, para que no tengan la tentación de comerse una pieza grandota de pan y que después les haga daño. Entonces, no es de que estén contraindicados, nada más eso con mucha moderación. Lo que tienen libre, pues es todo lo que no está procesado, las carnes, principalmente carnes como de pollo, de pescado, que son ricos en otros nutrientes, como el omega 3, 6 y 9 para el pescado, y las carnes de res, de puerco, no están contraindicadas tampoco, son ricas también en hierro, son ricas en proteínas, pero pues también hay que cuidarnos en no exagerar en las porciones, porque no es del que te comas carnitas, sino cuántas carnitas te estás comiendo. No nos quedamos con un taquito, queremos echarnos el medio kilo, entonces eso es lo que nos puede dañar. Y además, doctor, en el caso de las carnes, pues a muchas personas les gustan los cortes que tienen algo de grasa. Esos son los que deberíamos de evitar en el caso de los pacientes diabéticos, buscar más bien el tipo de corte de cualquier tipo de origen de animal que sea más bien tipo, se me fue el nombre, como Desgrasado, maciza. desgrasado Así. sin tanta, y que sea más bien carnaza, carne, que no que genere grasita, y porque eso pues nos va a terminar en dañar nuestro estómago, nos va a terminar en tener absorción de grasas saturadas, como para el tener colesterol alto, triglicéridos, y que es lo que no quisiéramos, que se complicara una persona con diabetes tener también los lípidos alterados. Así es. Y bueno, cerrando el círculo de la alimentación, también algo que no debemos dejar a un lado es el consumo de bebidas. De forma general, para el paciente diabético o que tengan enfermedades metabólicas, pues lo que se les recomienda, como a cualquier persona, es el consumo de agua natural. Nosotros deberíamos estar consumiendo aproximadamente de 6 a 8 vasos diarios. Esto va a variar de acuerdo a nuestra actividad física o a la temperatura ambiental, pero ese es en promedio. Y claro que de repente se nos podrá hacer válido consumir un medio vasito, un vaso de leche, algún té. Lo que no se les puede recomendar que consuman tanto son los jugos, ni naturales ni procesados, por lo que ya habíamos comentado que es más fácil que se suba el azúcar así, y todo lo que sean las bebidas enriquecidas en azúcares, desde las aguas de horchata a las aguas frescas, de los refrescos, los jugos de lata, de botellita, todos este tipo de bebidas tienen mucha cantidad de azúcar y va a hacer que se les absorba muy fácilmente en su organismo a ustedes que son diabéticos, y pues fácilmente se les va a descontrolar lo que es su nivel de azúcar. Bueno, igual entran las recomendaciones, doctor, que todo eso con mucha moderación. Para todo, para la sed, agua, si hacen a una agüita fresca con alguna fruta, sin azúcar de preferencia, consuman las frutas directamente con el agua licuado y es todo. Y bueno, doctor, vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un momentito más regresamos para seguir platicando sobre estos hábitos de autocuidado que deben tener los pacientes que viven con diabetes. Les recuerdo el número de teléfono en cabina 464-690-9601 o en WhatsApp 464-652-5000. Sigan con nosotros para platicar un poquito más sobre este tema. Igual para nuestros amigos de Facebook, doctor, seguirles dando estas recomendaciones. Sabemos que muchos de ellos van a poder escuchar estas recomendaciones, aunque no estemos ahorita en vivo, pero el que ustedes tomen en cuenta este tipo de temas donde realmente la gente con diabetes
tiene tantas dudas, tiene muchísimas mitos, muchísimas cosas que me lo dijo fulanito, que me lo dijo perenganito, que yo hago esto, que me tomo aquello, pues hay que platicarlo con el médico. Sí, o sea, nosotros como médicos también debemos entender que la gente siempre va a buscar una forma de cuidarse. Eh, Cualquier forma que ustedes le recomienden, yo de mi parte siempre también les recomendaré consúltelo con su médico. Habrá algunas cosas que ustedes puedan utilizar que no tenga alguna que se perjudique con el tratamiento que les den, pero habrá algunas otras cosas que sí puedan contraponerse y ser más nocivo para ustedes con el tratamiento que ya se les esté dando por parte del médico. Entonces, insisto, todo lo que ustedes tengan esa duda, esa inquietud, pregúntenle a su personal de salud más cercano o el que tengan en tratamiento. Inclusive, no necesariamente que sean cosas de tratamiento, sino las recomendaciones de cómo cuidarse. Muchas veces hemos escuchado pues cosas de los pacientes que para ellos se los recomendaron y al final de cuentas no les va a traer ningún beneficio y a veces hasta les perjudica. Entonces, siempre tengan esa confianza de preguntarle a su médico, oiga, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo tomarme esto? Y él les dirá si sí o si no. Sí, la mayoría de nosotros como médicos, pues estamos con la mayor disposición de escucharlos, de que nos presenten, miren, me recomendaron esas pastillitas y uno puede revisar el contenido de las pastillas, ver si no hay algo que se contraponga con un medicamento, porque aunque sean naturistas, aunque sean de que parecen inofensivas, pues a veces no son las más adecuadas para la persona que está tomando ciertas pastillas para la diabetes. Es muy importante que nosotros estemos al pendiente de eso. Bueno, pues aquí regresamos nuevamente a Consulta a tu médico. Estamos platicando sobre los hábitos de autocuidado que deben tener los pacientes con diabetes. Y bueno, quiero aprovechar para mandarles saludos a quienes nos siguen en Facebook: Joel García, Alberto Pérez, Carmen López Corona, Tomás Alvarado López, Marco Antonio Contreras, y pues que nos han regalado un like. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que sean de utilidad los consejos que les estamos dando y que todos ustedes, si tienen un amigo, un vecino, pues ya esas recomendaciones ya vienen cargadas de una base de un médico, de una base científica, y usted va a decir, vamos a recomendarle esto porque ya lo escuchamos con un médico. Así es, y bueno, no, nunca va a faltar las dudas también en cuanto a los tratamientos de medicamentos, doctora. Entonces, también creo que es muy conveniente revisar este punto. Generalmente, pues el médico cuando les va a iniciar algún tratamiento les da las orientaciones. Este tipo de medicamento, por ejemplo, hablemos algunos comunes como glibenclamida, metformina, se van a tomar de esta forma y con ciertos cuidados. Y me gustaría recordar algunos de ellos, como el caso de la metformina. Es un tratamiento muy común que se da en los pacientes diabéticos y que tiene un efecto que puede presentarse en los primeros días de su toma, que es distensión abdominal o sensación de malestar estomacal. Esta molestia generalmente se va a ir disminuyendo con el paso del tiempo. Normalmente no pasa de los 15 días, pero es muy importante que los pacientes lo tengan presente porque pues hay muchos que van iniciando el tratamiento y que lo suspenden por tal situación. Ahora, habrá algunos pacientes que ya lo están tomando de mucho tiempo y que probablemente de vez en cuando tengan aparición de esos síntomas y que va a estar relacionado con el uso de la metformina. Es muy importante que en caso de que se presente, pues también se lo hagan mención a su médico tratante. Y bueno, pues también habrá algunos pacientes que ocupan ahorita ya insulina y en este caso de las insulinas también es muy importante que tengan algunos consejos en cuanto a el cuidado de las insulinas y pues en esto es muy importante porque la insulina es el mejor medicamento que se le puede ofertar a un paciente diabético. El principal problema del paciente diabético es que su insulina no es la adecuada o no es la insuficiente, no es la suficiente. Entonces, cuando se les da la insulina para que se la inyecten,
pues estamos solucionando el problema como tal y esa es la mejor forma de tratar para muchas personas lo que es la diabetes. Muchas de las personas que están ocupando insulina, automáticamente piensan, es que voy a tener que tener un refrigerador o hasta casi casi se imaginan que la van a tener que congelar y para ellos se les hace muy difícil. Prácticamente a la hora de que ustedes tengan a la mano la insulina que se la hayan dado de alguna farmacia o que la compraron, ustedes la pueden tener a temperatura ambiente que no pase aproximadamente de 25 grados y de preferencia en un lugar lejano de lugares calientes o que no le pegue directamente el sol. Y con esto pueden asegurar que su insulina les va a funcionar de forma correcta y no se deben de preocupar que a lo mejor no tengan un acceso a un refrigerador o a algo que los mantenga frías. Así es, yo creo que ese es uno de los temas que más les interesa a los pacientes, es la insulina, y hay que quitarles ese temor con nosotros como médicos de que la insulina, como dijo usted, doctor, es el tratamiento ideal para la diabetes. Realmente ese es el medicamento ideal, que sí existen muchos que se llaman hipoglucemiantes, como los que dijo el doctor, la glibenclamida es uno de los más conocidos, este, pero no quiere decir que es lo mejor. Lo mejor es que si mi insulina no funciona o no es suficiente, pues que me den insulina que me funcione y que sea suficiente. Ese sería lo más lógico pensar. Pero siempre hemos pensado que la insulina es mala, que si me la inyectan me voy a quedar ciego, que cuando me la dan es porque ya casi me estoy muriendo, cuando ustedes deberían de saber que un paciente recién diagnosticado de diabetes, que es candidato a poder ocupar insulina de forma inmediata, sea su primer tratamiento y no dejarlo hasta última opción de medicamentos, sino sea la opción más acertada para que el paciente tenga menos complicaciones. Y bueno, doctor, quiero aprovechar porque ya estamos en los últimos minutos del programa sobre este tema. El Día Mundial de la Diabetes 2021 es acceso a la atención de la diabetes. ¿Y esto por qué? Porque 100 años después del descubrimiento de la insulina, millones de personas con diabetes en todo el mundo no pueden todavía acceder a la atención. Y entonces los diabéticos requieren supervisión y apoyo continuos para controlar esta enfermedad y evitar complicaciones. Entonces, este año 2021, en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, quieren que la gente tenga ese acceso a los servicios médicos para controlar su enfermedad y que tengan la oportunidad del uso de la insulina como su tratamiento adecuado y su tratamiento oportuno, que no sea difícil acceder a ella. Yo creo que ya los pacientes que están en los centros de salud en sus controles, los médicos cada vez más les recomiendan esta opción que sería la más adecuada para los pacientes con diabetes. Así es, y entonces en el caso de usted, si ya se le ha dicho que tiene diabetes y no acudió, no ha regresado con su médico, lo invito a que acuda, ya sea su médico particular, ya sean médicos de alguna institución como IMSS, ISSSTE, Pemex, e insisto y recalco aquí en este caso, alguna persona que no tenga una derechohabiencia y que no tenga oportunidad de ir con algún médico particular, acuda a los servicios de la Secretaría de Salud. Ellos están capacitados y con capacidades aquí en Guanajuato como para poder ofertarles atención y un tratamiento adecuado para una persona diabética. Y Yo lo sobre puedo... todo, doctor, que son gratuitos. Acuérdense Así que es. todos los pacientes que no tienen derecho a biencia en el estado de Guanajuato y van a un centro de salud, el tratamiento, el seguimiento, las referencias son gratuitas, que eso es lo más importante, que nadie les va a negar su atención y su seguimiento si usted no tiene una derecho a biencia. Sí, entonces aquí no tenemos el pretexto de no podernos atender. Afortunadamente, pues los servicios de salud los tenemos, el tratamiento los tenemos. Entonces, o si usted gusta ir con algún particular, pues vamos en este caso a que pueda acudir a uno de ellos, pero lo importante es que no deje de atenderse. Sí, y claro, nosotros como colegio médico, pues estamos aquí para asesorarlo, para ayudarlo, para orientarlo y para que usted quite todas esas dudas que muchas veces son las que no lo dejan tomar la mejor opción en el tratamiento, que es la insulina.
Entonces, si usted todavía tiene esas duditas, híjole, ¿qué me va a pasar? De verdad, nosotros tenemos cientos de testimonios de pacientes que han ocupado la insulina y han sentido la diferencia. ¿Por qué? Porque la insulina realmente es lo que les faltaba o lo que necesitaban que funcionara bien. Hay que ocuparla y no tenerle miedo, no tenerle un temor, porque es un medicamento el más adecuado para tratar este tipo de enfermedades. Y doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Se nos acabó el tiempo y creo que este tema era para muchísimas más dudas. Sabemos que los pacientes, estoy segura que nos las van a hacer ya cuando acudan con nosotros a la consulta y que le van a preguntar a su médico directamente, oiga, yo escuché esto, me interesa que usted como médico me asesore en este tema. Y para eso y aún existen lo que son los educadores en diabetes. Hay personal médico que especial se capacita para ser educador en diabetes. Y así es, doctora, pero igual usted no tenga, recalco, no tenga duda o temor en preguntarle ya sea a su enfermera, hacia su médico o doctora, las dudas que tenga. Cualquier personal de salud tiene esa capacidad de ser educador en diabetes y de todos modos, si es necesario, pues se le podrá dirigir a una persona que sea especialmente educada en esto para que pueda ofertarle más conocimientos en su enfermedad. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos despedimos. Nos escuchamos el próximo viernes a las 3 de la tarde aquí en el programa Consulta a tu médico. Que tengan muy bonito fin de semana.